Se ha hablado suficientemente del mesianismo y es la llegada de un Salvador a la humanidad. Desde el Antiguo Testamento todo apunta, los salmos, los profetas, la ley, todos los sacrificios de corderos, de bueyes, de machos cabríos, el derramamiento de sangre de esas víctimas inocentes que eran los corderos y los holocaustos, todo apuntaba al futuro Mesías que nos visitaría, y ese Mesías era nada más ni nada menos que Dios en forma humana, el más grande de los acontecimientos, a tal punto que partió la historia. Antes del Mesías, muriendo por usted y por mí, y después del Mesías, antes de Cristo y después de Cristo. Todo eso hacía ver claramente que un día todos esos sacrificios de sangres, de animales y de corderos, recuerde usted el sacrificio del cordero pascual, cuando el pueblo estaba esclavo en Egipto. Entonces Dios le dijo a Moisés que tomaran un corderito y pusieran la sangre en los dinteles y los postes de la puerta, y el día que llegara el juicio pasaría de largo en aquellas casas que hayan pagado con la sangre de un sustituto, de un vicario, de un Mesías. Jesús es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Y Él tuvo que, siendo Dios, someterse y obedecer ese plan sacrificial que Dios tenía preparado para Él. Yo podría decir, como resumen, que a Jesús no lo mataron, Él vino a morir. Que a Jesús no lo asesinó el Imperio Romano, Él vino a ofrecer su vida y derramar su sangre como pago y sacrificio del pecado de la humanidad. Él no fue asesinado, Él fue ofrecido en holocausto. Y eso es lo hermoso, esa es la gracia, esa es la gran gracia de Dios, que ya no nos va a juzgar por el pecado, porque ya el Mesías pagó nuestro pecado. Por eso no puede existir salvación sin Salvador. Solo Jesús murió por mí en la cruz. Yo respeto todas sus devociones, sus imágenes, su devoción mariana, pero nadie fue a la cruz clavado y derramó su sangre por nadie. Solo Jesús lo hizo. Es más, no apareció su cadáver. Al tercer día, como estaba dicho en todos los profetas y en todos los evangelios, la prueba de su divinidad es la resurrección de entre los muertos. Cristo fue declarado como Dios con gran poder por medio de la resurrección, dice la carta del apóstol Pablo. Entonces, amables televidentes, no alcanzamos a concebir en nuestra mente humana que Jesús, siendo Dios, se despojó de su deidad y se vino a vivir como un parroquiano más, como el vecino de una localidad de Nazaret. Tomó, siendo Dios, humanidad y fue muy, muy sacrificial y doloroso su aprendizaje y su obediencia hasta la muerte de cruz. Por eso calificó, porque el primer Adán fue hecho directamente de Dios, somos criaturas de Dios, no hay evolución, pero falló y desobedeció. El segundo Adán, criatura de Dios por obra del Espíritu Santo, que es Jesús, obedeció hasta la muerte de cruz, por lo tanto, venció el imperio de la muerte. En el pasaje que está ahí, Hebreos capítulo 5,
se ve la humanidad de Jesús. Dice, por ejemplo, el verso 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo: tú eres mi hijo, yo te he engendrado hoy. Jesús no se autodenominó Dios. Dios se encarnó en Jesús. Como también dice en otro lugar: tú eres sacerdote para siempre según la orden de Melquisedec. Melquisedec es una orden sacerdotal que no tiene ni principio ni fin. Como Jesús existía en la forma eterna y se encarnó de María la Virgen y luego volvió al lugar que tenía antes. Dios se encarnó para pagar nuestra deuda de pecado. Y dice el verso 7, y Cristo, en los días que vivió en la carne, el Mesías, Dios, en el tiempo en que vivió en medio de nosotros, el Logos y el Verbo eterno, en el tiempo que se hizo carne y habitó entre nosotros, ofrecía ruegos y súplicas con gran clamor y lágrimas al que lo podía librar de la muerte. Fue oído a causa de su temor reverente, y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió a obedecer, y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. El sacrificio de Cristo en la cruz fue un sufrimiento muy grande, porque siendo Dios, no estimó el ser igual a Dios, se hizo hombre y obedeció la muerte más cruel que se puede conocer, la muerte de cruz. Por eso, habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecemos. Jesús venció no solamente el pecado, sino la muerte con su resurrección. Y Él, siendo Dios, se limitó a vivir como un hombre para que nosotros los hombres pudiéramos vivir y experimentar la eternidad de Dios. Jesús dijo que regresaba y yo lo espero. Y si no lo hace en el transcurso del día, mañana nos encontramos. Bendiciones.